Hola mis amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren increíble. Bienvenidos a su canal, Emprendiendo con Laura Estrella. Voy a hablar en este video de esas personas que han contribuido. Comencemos. Honor al que honor merece. Nuestra sociedad ha ido creciendo gracias a que ha estado a base de prueba y error, prueba y error. Nosotros el día de hoy disfrutamos en nuestras casas de esa energía, la luz que alumbra nuestras habitaciones por las noches o una lámpara, simplemente con nuestros celulares, nuestras tabletas, edificios grandísimos y bellísimos que en la era de piedra jamás se imaginó que ni que celulares, ni que casas, edificios, y ahorita en la actualidad tenemos eso y todavía lo que está por llegar, los grandes descubrimientos. Gracias a esas personas que se han atrevido a aportar ese granito de arena a la sociedad, que se han atrevido a salir de esa área de confort, que han decidido tomar el control de su vida. Sin importar lo que le diga la sociedad, la amiga, la comadre, compadre, realmente han decidido dejarse guiar primero por lo que les dice su corazón y después seguir los ejemplos de personas que ya han pasado, ya se han caído, ya se han tropezado. Te voy a dar el ejemplo de estas personas, a ver si te recuerdas, simplemente de Stephen Hawking. ¿Recuerdas a Stephen Hawking? Él era un gran científico que aportó a la sociedad. Aunque él tenía una enfermedad degenerativa que él empezó desde los 14 años, él seguía contribuyendo a la sociedad. Él no dijo, estoy enfermo, no puedo, estoy perpléjico y no puedo hacer nada. Él, así como él estaba enfermo de todos modos, él seguía contribuyendo y aportando a la sociedad. Él hizo muchos descubrimientos. Entre uno de ellos, él descubrió los agujeros negros que hay en el universo. Marie Curie, ella, en aquellos tiempos la mujer estaba totalmente bloqueada en la sociedad. Pero ella, Marie Curie, ella era física y química. Y ella, a sus descubrimientos, ella descubrió el elemento radio de la tabla periódica de los elementos. También descubrió el elemento polonio. Ella fue una mujer que realmente aportó a la sociedad. Y yo estoy muy orgullosa porque como ella, hay miles de millones de mujeres que se han atrevido a hacer la diferencia en sus vidas y han decidido, aunque les diga la sociedad lo que les diga, se dejan guiar por su corazón y hacen las cosas que deben hacer. Si tu corazón te dice, haz esto, hazlo, porque te está hablando el alma te está hablando, que hagas eso que te gusta, no sé, poner uñas, una estética, déjate guiar por tu alma, que es tu corazón, y haz lo que tú quieres hacer. ¿Recuerdas a Albert Einstein? Albert Einstein, fíjate, que aunque él era pésimo en la escuela, tenía muy malas calificaciones, él fue un gran científico también, que descubrió grandes cosas. Descubrió un sinfín de cosas, que aunque parecía medio loco con su cabello y todo eso, a él no le importaba el que, ay, me voy a peinar para ver porque me malmiran o todo eso, a él no le importaba. Le importaba un comino lo que dijera la gente y él hacía lo que él tenía que hacer, lo que le nacía de acá del corazón. Y él, entre otros,
descubrimientos descubrió la teoría de la relatividad. Como también sabes quién es Benjamin Franklin. Él era un presidente, científico e inventor. Él te voy a decir uno de sus inventos. Él inventó los lentes bifocales, los que ahorita actualmente tú utilizas, los inventó él, Benjamin Franklin. Y él también, las aletas esas de buzo, también él las inventó, entre otras cosas. Y presidente y varias cosas. Él aportó a nuestra sociedad también. Hay mujeres que han sido violadas, ultrajadas, despojadas de lo que ellas tenían. Y aún así han sido el ejemplo. Te estoy hablando de, entre otras mujeres, te estoy hablando de Oprah Winfrey. También esta mujer que es Louise Hay, una mujer americana que inspira con el alma, con sus palabras. ¿Sabes quién es Nick Vujicic? Nick, esta persona que nació sin sus dos brazos, sin sus dos piernas, nada más un muslo de pie. Él muchas veces intentó quitarse la vida, pero él ha sido el vivo ejemplo. Por eso yo te digo en este video y te inspiro. Quiero irradiarte y contagiarte de esto que tenían estas personas y que se contagia, es algo que es contagioso, eso sí, no lo debemos de transmitir unos con otros. El contagio de querer salir adelante, el contagio de decirte, sí, sí puedes, tú lo vas a lograr. El contagio de decirte, ¿sabes qué? Yo creo en ti y lo vas a alcanzar. Quiero contagiarte de esta magia, de esta posibilidad, de esta herramienta que es el poder que tú tienes dentro de ti mismo, de ti misma. ¿Crees que Jeff Bezos, crees que el imperio que tiene el día de hoy, crees que él se lo imaginaba un día que lo iba a tener? No, él nada más se dejó guiar por su corazón, dijo, voy a hacer esto porque yo me calculo que esto y esto y esto así. Y mira ahorita, tiene un imperio. Pero todas estas personas que yo te estoy nombrando, todas las personas tenían un patrón. Y el mismo patrón es perseverar por lo que ellos querían o quieren. Porque hay unas personas que, gracias a Dios, aún comparten con nosotros sus conocimientos. Y son ejemplo. Yo te puedo decir en esto, ¿dónde va a estar escrito tu nombre en la sociedad? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar escrito? ¿Cuándo va a estar tu apellido? Mira, descubrió esto, hizo esto, abrió esta compañía. Da miles de millones de empleos a muchas personas. Está contribuyendo a la sociedad, está ayudando. Tú también puedes ser inspiración para los demás. Puedes aportar a la vida de los demás. Puedes contribuir como con tus ideas. Hay muchas maneras en que podemos también nosotros ser inspiración. No somos diferentes de estas personas que contribuyeron y unas ya fallecieron, pero de las personas que aún están vivas y que aún están contribuyendo con nosotros y compartimos el mismo aire, también seguir sus pasos, dejándonos guiar por nuestro corazón y sobre todo perseverar, no rendirnos hasta alcanzarlo. Por eso quiero contagiarte de esa chispa, quiero irradiarte esa posibilidad de que sí puedes.
Cuando uno ya no pone acción, ya estás tirando la toalla, pero no, déjate contagiar, déjate ayudar, déjate guiar. El tiempo en la vida, créeme, cuando menos desacuerdas, vas a decir alcancé, lo alcancé, o vas a decir, mira, quería hacer esto y no lo hice. El cementerio está lleno de personas con un talento increíble, tenían talento, querían ser artistas, querían ser músicos, querían ser bailarinas, querían abrir una página en YouTube, querían hacer muchas cosas, pero desafortunadamente les llegó la hora y ya no lo hicieron. Ya no llenemos el cementerio de personas inseguras, de personas que querían hacerlo y no lo hicieron. Tengamos esa confianza en nosotros mismos y alcancemos grandes niveles en nuestra vida, porque lo merecemos, realmente lo merecemos, merecemos ese nivel de vida que nosotros merecemos. Y alcancemos ese nivel, ese estilo de vida que queremos. Inspirándonos, sí, inspirándonos de esas personas, de las que fallecieron y de las que todavía comparten el aire con nosotros. Pero dejémonos guiar, no siendo imitación, sino sacando nuestra chispa única de nosotros mismos. Bueno, mis amigos, este es todo el video que yo les quería compartir el día de hoy. Solamente te digo en este video, no vivas para que tu presencia se note, sino para que tu falta de tu presencia se sienta. Bob Marley. Honor al que honor merece. ¿Cuándo va a estar escrita tu historia en la sociedad? Te deseo lo mejor en este día. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por suscribirte. Que tengas un día increíble. Hasta luego.